Capítulo 3. Las religiones mesopotámicas. 16. La historia empieza en Same. Este es el título que ostenta un libro de S. N. Cramer. El eminente orientalista norteamericano demostraba que las primeras noticias sobre cierto número de instituciones, de técnicas y de concepciones religiosas se han conservado en textos sumerios. Se trata de los primeros documentos escritos, cuyos originales se remontan al tercer milenio. Pero esos documentos reflejan con seguridad unas creencias religiosas mucho más antiguas. Aún no son bien conocidos el origen y la historia antigua de la civilización sumeria. Se supone que una población que hablaba sumerio, lengua no semítica y que tampoco es posible explicar a partir de ninguna otra familia lingüística conocida, descendió de las regiones septentrionales y se instaló en la Baja Mesopotamia. Es muy probable que los sumerios sojuzgaran a las poblaciones autóctonas, cuya composición étnica todavía ignoramos, culturalmente formaban parte de la civilización llamada de Obeid, véase párrafo 13. Muy pronto aparecen unos grupos de nómadas procedentes del desierto de Siria que hablan una lengua semítica, el acádico, y comienzan a penetrar en el territorio situado al norte de Same, al mismo tiempo que se van infiltrando en las ciudades sumerias. Hacia mediados del tercer milenio, bajo un jefe que se convirtió en figura legendaria, Sargón, los acadios imponen su supremacía a las ciudades sumerias. Sin embargo, ya antes de la conquista se desarrolló una simbiosis sumero-acádica fuertemente intensificada después de la unificación de los dos países. Hasta hace unos 30 o 40 años, los investigadores hablaban de una sola cultura, la babilónica, que sería el resultado de la fusión de aquellas dos etnias. Hoy se admite la necesidad de estudiar por separado el aporte sumerio y el acádico, ya que, a pesar de que los ocupantes asimilaron de hecho la cultura de los vencidos, el genio creador de los dos pueblos era diferente. Estas divergencias se manifiestan sobre todo en el ámbito religioso. Desde la más remota antigüedad, el emblema divino era la tiara de cuernos. Esto significa que en Same, como en el resto del cercano Oriente, el simbolismo religioso del toro, atestiguado a partir del Neolítico, se había transmitido sin interrupción. Dicho de otro modo, la modalidad divina se definía por la fuerza y por la trascendencia espacial. Es decir, el cielo tempestuoso en el que retumba el trueno, pues el trueno se asimilaba al mugido del toro. La estructura, trascendente, celeste, de los seres divinos, queda confirmada por el signo determinativo que precede a sus ideogramas y que originalmente representaba una estrella. Según los vocabularios, la significación propia de este determinativo es cielo. En consecuencia, se suponía que toda divinidad era un ser celeste, de ahí que los dioses irradiaran una luz intensísima. Los primeros textos sumarios reflejan el trabajo de clasificación y sistematización llevado a cabo por los sacerdotes. Tenemos en primer lugar la tríada de los grandes dioses, a la que sigue la tríada de los dioses planetarios. Hay además listas considerables de divinidades de todo género, de las que a menudo lo ignoramos todo excepto sus nombres. Ya en el comienzo de su historia, la religión sumeria se nos muestra como una creación antigua. Cierto que los textos hallados hasta ahora son fragmentarios y de una interpretación singularmente difícil. A pesar de ello, y sin otra base que esta información plagada de lagunas, se advierte que ciertas tradiciones religiosas estaban ya a punto de perder su significación original. Este proceso es notorio en relación incluso con la tríada de los grandes dioses, constituida por An, Enlil y Eni. Como indica su mismo nombre, An igual a cielo, el primero es un dios uránico. Debía de ser el dios soberano por excelencia, el más importante del panteón, pero An presenta ya el síndrome característico del Deus ostiosos. Más actuales y más activos aparecen Enlil, dios de la atmósfera, llamado también el Gran Monte, y Enki, señor de la tierra, dios de los
cimientos, erróneamente considerado dios de las aguas porque, en la concepción sumeria, se suponía que la tierra estaba asentada sobre el océano. Hasta el momento no se ha descubierto ningún texto cosmogónico propiamente dicho, aparte de algunas alusiones que nos permiten reconstruir los momentos decisivos de la creación tal como la concebían los sumerios. La diosa Namu, cuyo nombre se escribe con el pictograma que designa el mar primordial, es presentada como la madre que engendró el cielo y la tierra, como la abuela que parió a todos los dioses. El tema de las aguas primordiales, consideradas a la vez como una totalidad a la vez cósmica y divina, es muy frecuente en las cosmogonías arcaicas. También en este caso se identifica la masa acuática con la madre original que engendró por partenogénesis a la primera pareja, el cielo, An, y la tierra, Ki, que encarnan los principios masculino y femenino. Esta primera pareja estaba unida hasta el punto de confundirse en el Yeros Gamos. De su unión nació Enlil, el dios de la atmósfera. Otro fragmento nos enseña que este último separó a sus padres, el dios An elevó el cielo hacia lo alto, mientras que Enlil se llevó consigo a su madre, la tierra. 1. También el tema cosmogónico de la separación del cielo y la tierra está muy difundido. En efecto, lo hallamos en diferentes niveles de cultura. Pero es probable que las versiones registradas en el Medio Oriente y en el Mediterráneo se deriven, en última instancia, de la tradición sumeria. Ciertos textos evocan la perfección y la bienaventuranza de los comienzos, los tiempos antiguos, cuando cada cosa fue creada perfecta, etc. 2. Sin embargo, el verdadero paraíso parece ser Dilmun, país en el que no existen ni la enfermedad ni la muerte. Allí, ningún león mata, ningún lobo arrebata el cordero. Ningún enfermo de los ojos repite, mis ojos están malos. Ningún vigía de noche se vuelve sobre su recinto. 3. Pero esta perfección era en definitiva un marasmo, porque el dios Enki, el señor de Dilmun, permanecía dormido junto a su esposa todavía virgen, al igual que la misma tierra se hallaba aún virgen. Al despertar, Enki se unió a la diosa Ningursag y luego a la hija que ésta engendró, y finalmente a la hija de esta hija, pues se trata de una teogonía cuyo lugar propio es el país paradisíaco. Pero sucede un incidente a primera vista insignificante que ocasionará el primer drama divino. El dios come ciertas plantas que acababan de ser creadas, pero antes tenía que haberles señalado su suerte, es decir, que debía haberles fijado su modalidad de ser y su función. Ofendida por este gesto inconsiderado, Ningursag declara que no volverá a mirar a Eni con la mirada de vida hasta que el dios muera. En efecto, males desconocidos afligen al dios, que se va debilitando progresivamente hasta el punto de que todo hace prever su próxima muerte. A pesar de todo, su esposa termina por sanarlo. 4. Tal como se ha logrado reconstruido, este mito delata unas reelaboraciones cuya intención no podemos averiguar. El tema paradisíaco, completado por una teogonía, finaliza en un drama que revela el extravío y el castigo de un Dios creador, seguidos de un debilitamiento extremo que lo pone al borde de la muerte. Se trata, ciertamente, de una falta fatal, puesto que Enki no se ha comportado según el principio que él mismo encarna. Esta falta estuvo a punto de poner en crisis la estructura misma de su propia creación. Otros textos nos han transmitido los lamentos de los dioses cuando caían víctimas de su propia suerte. Más adelante veremos los peligros a que hubo de enfrentarse Inanna por transgredir las fronteras de su soberanía. Lo que nos sorprende en el drama de Enki no es la naturaleza mortal de los dioses, sino el contexto mitológico en que es proclamada. 17. El hombre ante sus dioses. Hay al menos 4 relatos que explican el origen del hombre. Son tan diferentes entre sí, que ello nos obliga a suponer que hubo una pluralidad de tradiciones. Uno de los mitos relata que los primeros seres humanos brotaron de la tierra como las plantas.
Según otra versión, el hombre fue modelado de arcilla por ciertos obreros divinos, luego la diosa Namu le modeló el corazón y Enki le dio la vida. Otros textos señalan a la diosa Aruru como creadora de los seres humanos. Finalmente, según la cuarta versión, el hombre fue formado de la sangre de dos dioses Lambda inmolados a este fin. Este último tema reaparecerá reinterpretado en el célebre poema cosmogónico babilonio Enuma Elish, véase párrafo 21. Todos estos motivos están atestiguados, con numerosas variantes, por todo el mundo. Según dos versiones sumerias, el hombre primitivo compartía en cierto modo la sustancia divina, soplo vital de Enki o sangre de los dioses Lambda, lo que quiere decir que no existía una distancia infranqueable entre el modo de ser divino y la condición humana. Ciertamente, el hombre fue creado para el servicio de los dioses, que ante todo tenían una necesidad perentoria de ser alimentados y vestidos. 5. Se concebía el culto como un servicio rendido a los dioses. Sin embargo, a pesar de que los hombres son servidores de los dioses, no son sus esclavos. El sacrificio consiste ante todo en ofrendas y homenajes. En cuanto a las grandes fiestas colectivas de la ciudad, celebradas con motivo del Año Nuevo o de la erección de un templo, poseen una estructura cosmológica. Raymond Hestin insiste en el hecho de que la noción de pecado, el elemento expiatorio y la idea del cabrito emisario no están atestiguados en los textos. 6. Lo que implica que los hombres no son únicamente servidores de los dioses, sino también sus imitadores y, en consecuencia, sus colaboradores. Puesto que los dioses son responsables del orden cósmico, los hombres deben observar sus mandatos, que se refieren a las normas, a los decretos, que aseguran el buen funcionamiento tanto del mundo como de la sociedad humana. 7. Los decretos fundamentan, es decir, determinan el destino de todos los seres, de todas las formas de vida, de toda empresa divina o humana. La determinación de los decretos se realiza mediante el acto del Namtar, que constituye y proclama la decisión tomada. Con ocasión de cada año nuevo, los dioses fijan la suerte de los 12 meses que han de seguir. Se trata, ciertamente, de una idea antigua que aparece en el cercano Oriente, pero la primera expresión rigurosamente articulada que de ella encontramos es la sumeria, que demuestra el trabajo de reflexión y sistematización realizado por los teólogos. El orden cósmico se ve continuamente turbado, primero por la gran serpiente que amenaza con reducir el mundo al caos, por los crímenes, las faltas y los errores de los hombres que exigen ser espiados y purgados, con ayuda de diversos ritos. Pero el mundo es regenerado periódicamente, es decir, recreado en la fiesta del Año Nuevo. El nombre sumerio de esta fiesta, Akitil, significa fuerza que hace revivir el mundo. Til quiere decir vivir y revivir. Así, un enfermo revive, es decir, sana. Se evoca aquí todo el ciclo de la ley del eterno retorno. 8. Complejos míticos rituales del Año Nuevo más o menos análogos están atestiguados en innumerables culturas. Tendremos ocasión de valorar toda su importancia al ocupamos de la fiesta babilónica Akitu, véase párrafo 22. Este complejo incluye el Yeros Gamos. Entre dos divinidades tutelares de la ciudad, representadas por sus imágenes o por el soberano, que recibía el título de esposo de la diosa Inanna y encarnaba a Dumuzi. 9. Y una Yeródula. Este Yeros Gamos actualizaba la comunión entre el dios y los hombres, una comunión efímera, pero de consecuencias importantes, pues la energía divina se comunicaba directamente a la ciudad, dicho de otro modo, a la tierra, para santificaría y asegurar su prosperidad y bienestar durante todo el año que comenzaba. Más importante aún que la fiesta del Año Nuevo era la construcción de los templos. Se trataba también de una reiteración de la cosmogonía, porque el templo, el palacio del Dios, representa la imago mundi por excelencia. La idea es arcaica y está profusamente difundida, la volveremos a encontrar en el mito de Baal, véase párrafo 50.
Según la tradición sumeria, después de la creación del hombre uno de los dioses fundó las 5 ciudades, las edificó en lugares puros, les dio sus nombres y las designó como centros de culto. 10. En adelante, los dioses se contentan con comunicar a los soberanos directamente el plano de las ciudades y de los santuarios. El rey Gudea contempla en sueños a la diosa Nidaba, que le muestra un tablero sobre el que están consignadas las estrellas benéficas y a un dios que le revela el plano del templo. 11. Los modelos del templo y de la ciudad son, podríamos decir, trascendentales, pues preexisten en el cielo. Las ciudades babilónicas tenían sus arquetipos en las distintas constelaciones, Sipar en la de Cáncer, Nínive en la Osa Mayor, Asur en la de Arturo, etc. 12. Esta concepción se generalizó en el Oriente Antiguo. También la institución de la realeza descendió del cielo, al mismo tiempo que sus emblemas, la tiara y el trono. 13. Después del diluvio fue traída por segunda vez a la tierra. La creencia en que las obras y las instituciones preexistían en el cielo tendrá una importancia considerable para la ontología arcaica y conocerá su más famosa expresión en la doctrina platónica de las ideas. Está atestiguada por vez primera en los documentos sumerios, pero sus orígenes se remontan verosímilmente a la prehistoria. En efecto, la teoría de los modelos celestes prolonga y desarrolla la concepción arcaica, universalmente difundida, según la cual las acciones de los hombres son simplemente una repetición, una imitación, de los actos revelados por los seres divinos. 18. El primer mito del diluvio. La realeza hubo de ser traída nuevamente del cielo después del diluvio, pues esta catástrofe fue equivalente al fin del mundo. En efecto, solo se salvó un ser humano, amado Sisudra en la versión sumaria y Utnapishtim en la acádica. Pero, a diferencia de Noé, no le fue permitido habitar la tierra nueva que emergió de las aguas. Más o menos, divinizado, pero agraciado en todo caso con el don de la inmortalidad, aquel único superviviente fue transferido al país de Dilmun, Sisudra, o la desembocadura de los ríos, Utnapishtim. De la versión sumeria conocemos tan solo algunos fragmentos, a pesar de la reserva o de la oposición de algunos miembros del panteón, los grandes dioses deciden destruir a la humanidad mediante el diluvio. Uno de los dioses evoca los méritos del rey Sisudra, humilde, sumiso, piadoso. Instruido por su protector, Sisudra conoce la decisión tomada por Ani-Enlil. El texto está interrumpido por una extensa laguna. Probablemente Sisudra recibe indicaciones precisas referentes a la construcción del arca. Pasados 7 días y 7 noches, el sol aparece de nuevo y Sisudra se postra ante el dios solar, Utu. En el último fragmento conservado, Ani-Enlil le confieren la vida de un dios y el aliento eterno de los dioses, instalándolo luego en el país fabuloso de Dilmun. 14. El tema del diluvio reaparece en la epopeya de Gilgamesh. Este famoso texto, muy bien conservado, revela analogías más claras con el relato bíblico. Verosímilmente, ambos proceden de una fuente común muy antigua. Como se viene diciendo desde que R. André, H. Usener y J. G. Fraser hicieron sus compilaciones, el mito del diluvio aparece casi universalmente difundido, está atestiguado en todos los continentes, si bien resulta muy raro en África y en distintos niveles culturales. Cierto número de variantes parece ser producto de su difusión, primero a partir de Mesopotamia y luego de la India. Es igualmente posible que una o varias catástrofes diluviales dieran origen a otros tantos relatos fabulosos. Pero sería imprudente explicar un mito tan difundido a partir de unos fenómenos de los que no han aparecido rastros geológicos. La mayor parte de los mitos del diluvio parece integrarse de algún modo en el ritmo cósmico. El mundo envejecido, poblado por una humanidad en decadencia, es sumergido en las aguas para, poco tiempo después, resurgir como mundo nuevo del caos acuático. 15.
En un gran número de variantes, el diluvio es consecuencia de los pecados o faltas rituales de los hombres, a veces responde simplemente al deseo de un ser divino que quiere poner fin a la humanidad. No resulta fácil determinar la causa del diluvio en la tradición mesopotámica. Ciertas alusiones dan a entender que los dioses tomaron esta decisión por culpa de los pecadores. Según otra tradición, la cólera de Enlil fue provocada por el estrépito insoportable que producían los hombres. 16. Pero, si examinamos los mitos que, en otras culturas, anuncian el diluvio inminente, se puede comprobar que las causas principales son a la vez los pecados de los hombres y el envejecimiento del mundo. Por el simple hecho de existir, de estar vivo y de producir, el cosmos se deteriora gradualmente y termina por desaparecer, y de ahí que deba ser recreado. Dicho de otro modo, el diluvio realiza a escala macrocósmica lo mismo que, simbólicamente, se lleva a cabo durante la fiesta del Año Nuevo, el fin del mundo, y de una humanidad pecadora, para hacer posible la nueva creación. 17. 19. El descenso a los infiernos, Inanna y Dumuzi. La tríada de los dioses planetarios estaba formada por Nanna-Suen, la luna, Utu, el sol, e Inanna, diosa de la estrella Venus y del amor. Las deidades luna y sol conocerán su apogeo en época babilónica. En cuanto a Inanna, equiparada a la Istar acádica y más tarde a Astarte, gozará de una actualidad cultural y mitológica inigualada por ninguna otra diosa del Medio Oriente. Durante su apogeo, Inanna Istar era diosa, a la vez, del amor y de la guerra, es decir, que regía la vida y la muerte. Para expresar la plenitud de sus poderes se la llamaba Hermafrodita, Istar Barbata. Su personalidad estaba ya perfectamente definida en época sumeria, y su mito central constituye una de las más significativas creaciones del mundo antiguo. Este mito se inicia con una historia de amor. Inanna, la diosa tutelar de Erech, toma por esposo al pastor Dumuzi, 18. Que de este modo se convierte en soberano de la ciudad. Inanna proclama elocuentemente su pasión y su felicidad: yo camino en el gozo. Mi señor es digno del regazo sagrado. Pero al mismo tiempo presiente el destino trágico que aguarda a su esposo: oh mi bienamado, hombre de mi corazón. Yo te he arrastrado a un deseo funesto. Has tocado con tu boca mi boca, has apretado mis labios contra tu cabeza, y por eso has sido condenado a un destino funesto. Kramer, página 141. Este destino funesto fue fijado el mismo día en que la ambiciosa Inanna decidió descender a los infiernos para suplantar a su hermana mayor, Ereshkigal. Soberana del gran reino de la altura, Inanna aspira a reinar también en el mundo inferior. Logra penetrar en el palacio de Ereshkigal, pero conforme va franqueando las 7 puertas, el portero la despoja de sus vestidos y adornos. Inanna llega completamente desnuda, es decir, despojada de todo poder, a la presencia de su hermana. Ereshkigal fija sobre ella la mirada de la muerte, y su cuerpo queda inerte. Al cabo de 3 días, su fiel amiga Ninsubur, siguiendo las instrucciones que le había dado la misma Inanna antes de partir, informa a los dioses Enlil y Nanna-Sin. Pero estos se desentienden, pues, dicen, al penetrar en un dominio, la tierra de los muertos, gobernado por decretos inviolables, Inanna ha pretendido ocuparse de cosas prohibidas. Enlil encuentra a pesar de todo una solución, crea 2 mensajeros y los envía a los infiernos provistos del alimento de vida y del agua de vida. Con engaños consiguen llegar hasta el cadáver que pendía de un clavo y reanimarlo, con lo que Inanna se dispone a ascender, pero los 7 jueces del infierno, los Anunnaki, la retienen, diciendo: ¿quién que haya descendido al infierno puede salir de él sin daño? Si Inanna quiere salir del infierno, que traiga a alguien que la reemplace. 19. Inanna retorna a la tierra escoltada por una tropa de demonios, los Gaia.
encargados de hacerla volver a los infiernos si no les entrega otro ser divino. Los demonios tratan de apoderarse de Ninsubur, pero Inanna los sujeta. Luego se dirigen todos a las ciudades de Uma y Bat Tibira. Aterrorizadas, las divinidades tutelares de éstas se arrastran por el polvo a los pies de Inanna, y la diosa, compadecida, decide proseguir su búsqueda en otro lugar. Llegan finalmente a Erech. Con sorpresa e indignación descubre Inanna que Dumuzi, en lugar de lamentarse, se había sentado en el trono de la diosa, vestido ricamente y satisfecho, al parecer, de haberse convertido en soberano único de la ciudad. Ella fijó sobre él su mirada, la mirada de muerte. Ella pronunció contra él una palabra, la palabra de la desesperación. Ella lanzó contra él un grito, el grito que condena, ese, dijo ella a los demonios, llevadle. 20. Dumuzi suplica a su cuñado, el dios Solutu, que lo metamorfosee en serpiente y huye hacia la morada de su hermana, Gestinanna, y luego a su redil de ovejas. Allí se apoderan de él los demonios, lo torturan y lo arrastran a los infiernos. Una laguna del texto nos impide conocer el epílogo. Con toda probabilidad, Ereshkigal, compadecida de las lágrimas de Dumuzi, mitiga su triste destino y decide que no permanezca en el mundo inferior sino la mitad de cada año, y que su hermana, Gestinanna, lo reemplace durante la otra mitad. Kramer, página 144. El mismo mito, pero con algunas divergencias significativas, aparece en la versión acádica del descenso de Istar a los infiernos. Antes de la edición y traducción de los textos sumerios se pudo creer que la diosa se dirigió al país sin retorno después de la muerte de Tammuz y precisamente para rescatarlo. Ciertos elementos que faltan en la versión sumeria parecían favorecer esta interpretación. En primer lugar, las consecuencias desastrosas del cautiverio de Istar, que se subrayan en la versión acádica. La reproducción animal y humana se interrumpe después de la desaparición de la diosa. Podía entenderse esta calamidad como consecuencia de la interrupción del Yeros Gamos. Entre la diosa del amor y la fecundidad y Tammuz, su esposo bien amado. Esta catástrofe revestía proporciones cósmicas. En la versión acádica son los grandes dioses los que, horrorizados ante el peligro inminente de la desaparición de la vida, intervienen para liberar a Istar. En la versión sumeria nos sorprende ante todo la justificación psicológica, es decir, humana, de la condena de Dumuzi, pues todo parece explicarse por la cólera de Inanna al encontrar a su esposo gloriosamente instalado en su trono. Esta explicación novelesca parece encubrir una idea mucho más antigua, la muerte, ritual y, por tanto, reversible, sigue inevitablemente a todo acto de creación o de procreación. Los reyes sumerios, como más tarde los reyes acádicos, encarnan a Dumuzi en el Yeros Gamos con Inanna, 21. Esto implica, más o menos, la aceptación de la muerte ritual del rey. En este caso hay que suponer que tras la historia transmitida en el texto sumerio se esconde un misterio instaurado por Inanna para asegurar el ciclo de la fecundidad universal. Se puede adivinar una alusión a este misterio en la réplica despectiva de Gilgamesh cuando Istar le invita a convertirse en su marido. Gilgamesh recuerda a la diosa que ha sido ella misma la que ha decretado las lamentaciones anuales por Tammuz. 22. Pero aquellas lamentaciones eran rituales, se lloraba el descenso del joven dios a los infiernos el 18 del mes de Tammuz, junio-julio, pero sabiendo que a los 6 meses volvería a subir. El culto de Tammuz se difundió por diversos lugares del Medio Oriente. En el siglo VI, Ezequiel 7,14 lanza sus diatribas contra las mujeres de Jerusalén que se lamentaban a las puertas mismas del templo. Tammuz termina por encarnar el destino dramático de los dioses jóvenes que mueren y resucitan cada año. Pero es posible que su prototipo sumerio tuviera una estructura más compleja, los reyes que le representaban y que, en consecuencia,
compartían su suerte, celebraban cada año la recreación del mundo. Pero, para ser creado de nuevo, el mundo tenía que ser previamente aniquilado. El caos precosmogónico implicaba igualmente la muerte ritual del rey, su descenso a los infiernos. Las dos modalidades cósmicas, vida/muerte, caos/cosmos, esterilidad/fecundidad, constituían, en suma, los dos momentos de un mismo proceso. Este misterio, conocido después del descubrimiento de la agricultura, se convierte en principio de una explicación unitaria del mundo, de la vida y de la existencia humana que trasciende el drama vegetal, pues rige también los ritmos cósmicos, el destino humano y las relaciones con los dioses. El mito narra el fracaso de la diosa del amor y de la fecundidad en su intento de conquistar el reino de Ereshkigal, es decir, de abolir la muerte. En consecuencia, los hombres, al igual que ciertos dioses, deben aceptar la alternativa vida/muerte. Dumuzi Tammuz desaparece, para reaparecer 6 meses más tarde. Esta alternancia, presencia y ausencia periódicas del dios, podía muy bien fundamentar unos misterios importantes para la salvación de los hombres, para su destino más allá de la muerte. La figura de Dumuzi Tammuz, encarnada ritualmente por los reyes sumero-acádicos, tiene una importancia decisiva al efectuar un acercamiento entre las modalidades divina y humana. A partir de ahí, todo ser humano podía aspirar a disfrutar de aquel privilegio reservado a los reyes. 20. La síntesis sumero-acádica. La mayoría de las ciudades-templo sumerias terminó por unificarse bajo el cetro de Ugal-Sakhisi, soberano de Umma, en el 2375 a.C. Se trata de la primera manifestación de la idea imperial de que tenemos noticia. Una generación más tarde se repitió la misma experiencia, y con mayor éxito, por obra de Sargón, rey de Akkad. Pero la civilización sumeria conservó todas sus estructuras. El cambio afectó únicamente a los reyes de las ciudades-templo, que se reconocieron tributarios del conquistador acádico. El imperio de Sargón se hundió al cabo de un siglo como consecuencia de los ataques de los gutis, bárbaros, que nomadeaban por la región del Alto Tigris. A partir de entonces, la historia de Mesopotamia parece repetirse, la unidad política de Same y Akkad es destruida por los bárbaros del exterior, que, a su vez, se desintegrarán a causa de las disensiones internas. El predominio de los gutis no duró más que un siglo, siendo sustituido durante otro siglo. C. 2050 a 1950 a.C., por los reyes de la tercera dinastía de Ur. Precisamente durante este periodo alcanza la civilización sumeria su punto culminante. Pero esta es, al mismo tiempo, la última manifestación del poderío político de Same. Acosado por los elamitas al este y al oeste por los amorreos procedentes del desierto siro-árabe, el imperio se hunde. Durante más de 2 siglos Mesopotamia permanecerá dividida en varios estados. Hasta el 1700 a.C. no logrará imponer la unidad Hammurabi, soberano amorreo de Babilonia, que fijó el centro de su imperio más al norte, en la ciudad de que era soberano. La dinastía fundada por Hammurabi, que parecía todopoderosa, reinó menos de un siglo. Otros, bárbaros, los casitas, descienden del norte y comienzan a hostigar a los amorreos. Finalmente, hacia el 1525 a.C., logran el triunfo. Serán los dueños de Mesopotamia durante 4 siglos. El paso de las ciudades-templo a las ciudades-estado y al imperio representa un fenómeno importantísimo para la historia del Medio Oriente. 23. Desde nuestro punto de vista importa señalar que el idioma sumerio, si bien dejó de hablarse hacia el 2000 a.C., conservó su función de idioma litúrgico y, en definitiva, de lengua del saber, todavía durante 15 siglos. Otras lenguas litúrgicas conocerán un destino semejante: el sánscrito, el hebreo, el latín, el eslavo antiguo.
El conservadurismo religioso sumerio se prolonga en las estructuras acádicas. La tríada suprema permanece inmutable, Anu, Enlil, Ea, igual a Enki. La tríada astral toma en parte los nombres semíticos de las divinidades respectivas, la luna, Sin, que se deriva del sumerio Suen, el sol, Chamas, la estrella Venus, Istar, igual a Inanna. El mundo inferior sigue gobernado por Ereshkigal y su esposo Nergal. Los escasos cambios, impuestos por las necesidades del imperio, como, por ejemplo, la transferencia de la primacía religiosa a Babilonia y la sustitución de Enlil por Marduk, tardaron siglos en llevarse a cabo. 24. En cuanto al templo, nada esencial cambia en cuanto a su organización desde la fase sumeria, como no sea la grandiosidad y el número de edificios. 25. Sin embargo, a las estructuras anteriores vienen a añadirse las aportaciones del genio religioso semítico. Señalemos en primer lugar los dos dioses nacionales, Marduk de Babilonia y, más tarde, el asirio Asur, que son elevados al rango de divinidades universales. Igualmente significativa es la importancia adquirida en el culto por las plegarias personales y los salmos de penitencia. Una de las más bellas piezas babilónicas va dirigida a todos los dioses, incluso a los que el orante admite con humildad no conocer. Oh Señor, grandes son mis pecados. Oh Dios al que no conozco, grandes son mis pecados. Oh Diosa a la que no conozco, grandes son mis pecados. El hombre nada sabe, ni siquiera sabe si peca o si hace el bien. Oh mi Señor, no rechaces a tu servidor. Mis pecados son 7 veces 7. Aleja mis pecados. 26. En los salmos penitenciales el orante se reconoce culpable y confiesa en voz alta sus pecados. La confesión va acompañada de gestos litúrgicos, como arrodillarse, postrarse o aplastar la nariz. Los grandes dioses, Anu, Enlil, Ea, pierden gradualmente la supremacía en el culto. Los fieles se dirigen más bien a Marduk o a las divinidades astrales, Istar y sobre todo Chamas. Con el tiempo, este último se convertirá en el dios universal por excelencia. Un himno proclama que el dios solar es venerado por todas partes, incluso entre los extranjeros. Chamas defiende la justicia, castiga al malhechor y recompensa al justo. 27. Se acentúa el carácter luminoso de los dioses que inspiran ahora el temor sagrado, especialmente a causa de su terrorífica luminosidad. La luz es considerada atributo por excelencia de la divinidad, y en la medida en que el rey participa de la condición divina, también él irradia luz. 28. Otra de las creaciones del pensamiento religioso acádico es la adivinación. Se advierte también una multiplicidad de prácticas mágicas y el desarrollo de las disciplinas ocultas, sobre todo la astrología, que más tarde se popularizarán en todo el mundo mediterráneo y asiático. En resumen, el aporte semítico se caracteriza por la importancia otorgada al elemento personal en la experiencia religiosa y por la exaltación de ciertas divinidades al rango supremo. Esta nueva y grandiosa síntesis mesopotámica presenta, sin embargo, una visión trágica de la existencia humana. 21. La creación del mundo. El poema cosmogónico conocido bajo el título de Enuma Elish, por su incipit, cuando en lo alto, constituye, junto con la epopeya de Gilgamesh, la más importante creación literaria de la religiosidad acádica. Nada se le puede comparar en cuanto a grandiosidad, tensión dramática, esfuerzo por conjuntar la teogonía, la cosmogonía y la creación del hombre en toda la literatura sumeria. El Enuma Elish relata los orígenes del mundo para exaltar a Marduk. A pesar de haber sido reinterpretados, se advierte la antigüedad de los temas. Ante todo, la imagen primordial de una totalidad acuática indiferenciada, en la que aparece la primera pareja, Apsu y Tiamat. Otras fuentes precisan que Tiamat representa el mar, mientras que Apsu sería la masa de agua dulce sobre la que flota la tierra.
Como tantas otras divinidades originales, Tiamat se concibe a la vez como entidad femenina y como bisexuada. De la mezcla de las aguas dulces y las aguas saladas son engendradas otras parejas divinas. Apenas sabemos nada de la segunda pareja formada por Lagmu y Lakamu, según una tradición, fueron sacrificados para crear al hombre. En cuanto a la tercera pareja, Ansar y Kizar, sus nombres significan en sumerio, totalidad de los elementos superiores y totalidad de los elementos inferiores. Pasa el tiempo, 2 días se prolongaron, los años se multiplicaron, 29. Del hieros gamos de estas dos totalidades complementarias nace el dios del cielo, Anu, que a su vez engendra a Nudimmud igual a Ea, 30. Con sus juegos y sus gritos, los jóvenes dioses turban el reposo de Apsu, que se queja a Tiamat, insoportable me es su conducta. De día no puedo reposar, de noche no puedo dormir. Voy a aniquilarlos para poner fin a sus travesuras. Y que reine el silencio entre nosotros, y así, al fin, podremos dormir, y 37 a 39. En estos versos puede adivinarse la nostalgia de la materia, es decir, de un modo de ser que corresponde a la inercia y la inconsciencia de la sustancia, que tiende a la inmovilidad primordial, la resistencia contra todo movimiento, condición previa de la cosmogonía. Tiamat se puso a vociferar contra su esposo. Lanzó un grito de dolor. ¿Qué? ¿Vamos a destruir nosotros mismos lo que hemos creado? Penosa es, ciertamente, su conducta, pero soportémosla con paciencia, y 41 a 46. Pero Apsu no se deja convencer. Cuando los jóvenes dioses conocieron la decisión de su abuelo, se quedaron sin pronunciar palabra, y 58. Pero, el omnisciente Ea, se adelantó. Mediante sus conjuros mágicos hace que Apsu se hunda en un profundo sueño, le arrebata su resplandor y de él se reviste, y después de encadenarlo, le da muerte. Ea se convierte de este modo en nuevo dios de las aguas, a las que da el nombre de Apsu. En el seno mismo del Apsu. En la Cámara de los Destinos, santuario de los arquetipos, y 79, engendra su esposa Damkina a Marduk. El texto exalta la gigantesca majestad, la sabiduría y la omnipotencia de este Dios que nace el último de todos ellos. Reanuda entonces Anu el ataque contra sus abuelos. Hace surgir los 4 vientos y creó las olas para turbar a Tiamat, y 108. Los dioses, privados de reposo, se dirigen a su madre. Cuando mataron a Apsu, tu esposo, en vez de ponerte a su lado te mantuviste lejos y sin decir una palabra, y 113 a 114. Esta vez, Tiamat decide reaccionar. Forma monstruos, serpientes, el gran león, demonios furiosos, y otros más, portadores de armas implacables y sin miedo al combate, 144. Y, entre los dioses que primero le habían nacido, exaltó a Kingu, 147 y 6. Tiamat puso sobre el pecho de Kingu la tablilla de los destinos y le confirió el poder supremo, 155 y 6. Ante tales preparativos, los jóvenes dioses pierden el valor. Ni Anu ni Ea osan enfrentarse a Kingu. Solo Marduk acepta el combate, pero a condición de que antes sea proclamado Dios Supremo, en lo que se apresuran a consentir los dioses. La batalla entre los dos bandos se decide mediante un combate singular entre Tiamat y Marduk. Cuando Tiamat abrió las fauces para engullirlo, 4,97, Marduk lanzó los vientos furiosos que le dilataron el cuerpo. Su vientre quedó hinchado y sus fauces abiertas. Disparó él entonces una flecha que le perforó el vientre, le desgarró las entrañas y le atravesó el corazón. Después de dominarla así, le quitó la vida, arrojó el cadáver en tierra y se alzó sobre él, 100 a 104. Los auxiliares de Tiamat trataron de ponerse a salvo, pero Marduk los ató y rompió sus armas, 111, encadenó luego a Kingu, le arrebató la tablilla del destino y se la puso sobre el pecho,
126. Finalmente, volvió sobre Tiamat, le partió el cráneo y dividió en dos el cadáver, como un pescado seco, 137, una mitad se convirtió en la bóveda celeste y de la otra se formó la tierra. Marduk erigió en el cielo una réplica del palacio del Apsu y fijó el curso de las estrellas. La quinta tablilla narra la organización del universo planetario, la fijación del tiempo y la configuración de la Tierra a partir de los órganos de Tiamat, de sus ojos brotaron el Tigris y el Eufrates, de un bucle de su cola creó la unión entre el cielo y la Tierra, 5,59, etc. Finalmente, Marduk decidió crear al hombre, para que, sobre él repose el servicio de los dioses, para alivio de ellos, 6,8. Los dioses vencidos y encadenados esperan su castigo. Ea sugiere que sea sacrificado solo uno de ellos. Interrogado sobre quién ha fomentado la guerra, incitado a Tiamat a la revuelta y emprendido la lucha, 6,23-24, todos pronuncian un solo nombre, Kingu. Se le cortan las venas y de su sangre forma Ea la humanidad, 6,30-31. El poema narra seguidamente la erección de un santuario, es decir, un palacio, en honor de Marduk. Sirviéndose de temas míticos tradicionales, el Enuma Elish presenta una cosmogonía de tonos más bien sombríos y una antropología pesimista. Para exaltar al joven campeón, Marduk, los dioses de la época primordial, y sobre todo Tiamat, son sobrecargados de valores demoníacos. Tiamat no es ya únicamente la totalidad caótica primordial que precede a toda cosmogonía, sino que termina por revelarse como creadora de innumerables monstruos. Su creatividad es de orden negativo, tal como lo presenta el Enuma Elish. El proceso creativo se ve muy pronto en peligro por el deseo de aniquilar a los jóvenes dioses que formula Apsu. Se trataría, en suma, de detener en germen la creación del universo. Existía ya un mundo, puesto que los dioses se multiplicaban y disponían de moradas, pero se trata de un modo de ser puramente formal. El asesinato de Apsu abre la serie de asesinatos creadores, pues Sea no solo ocupa su lugar, sino que esboza una primera organización en la masa acuática, en aquel lugar fundó su residencia, determinó los santuarios. La cosmogonía es el resultado de un conflicto entre dos grupos de dioses, pero el bando de Tiamat incluye también un grupo de criaturas monstruosas y demoníacas. En otras palabras, la primordialidad, en cuanto tal es presentada como fuente de creaciones negativas. Marduk forma el cielo y la tierra a partir de los despojos de Tiamat. El tema, que aparece atestiguado también en otras tradiciones, es susceptible de interpretaciones diversas. El universo, formado del cuerpo de una divinidad primordial, comparte su sustancia, pero ¿cabe hablar de una sustancia divina después de la demonización de Tiamat? El cosmos, por consiguiente, participa de una doble naturaleza, una materia ambivalente, cuando no demoníaca, y una forma divina, pues es obra de Marduk. La bóveda celeste es creada a partir de medio cuerpo de Tiamat, pero las estrellas y las constelaciones pasan a ser moradas o imágenes de los dioses. La misma tierra está hecha de la otra mitad de Tiamat y de sus diversos órganos, pero está santificada por las ciudades y los templos. En resumidas cuentas, el mundo es el resultado de una mezcla de primordialidad, caótica y demoníaca, por una parte, y de creatividad, presencia y sabiduría, por otra. Se trata posiblemente de la fórmula cosmogónica más compleja a que pudo llegar la especulación mesopotámica, pues logró reunir en una síntesis audaz todas las estructuras de una sociedad divina, algunas de las cuales ya resultaban incomprensibles o inutilizables. En cuanto a la creación del hombre, prolonga la tradición sumeria, el hombre es creado para servir a los dioses, y en particular la versión que explica el origen a partir de los dos dioses Lamga. Sacrificados. Pero ahora se añade una agravante,
Kingu, a pesar de ser uno de los primeros dioses, se convierte en archidemonio, jefe del bando de monstruos y demonios creados por Tiamat. El hombre, por consiguiente, está formado de una materia demoníaca, la sangre de Kingu. La diferencia con respecto a las versiones sumerias es significativa. Se puede hablar de un pesimismo trágico, pues el hombre parece ya condenado por su propia génesis. Su única esperanza está en el hecho de que ha sido el mismo Ea el que lo ha modelado, es decir, que posee una forma creada por un gran Dios. Desde este punto de vista, hay una simetría entre la creación del hombre y el origen del mundo. En ambos casos la materia primera se toma de la sustancia de una divinidad primordial derrotada, demonizada y muerta por los jóvenes dioses victoriosos. (22) La sacralidad del soberano mesopotámico. En Babilonia era costumbre recitar el Enuma Elish en el templo el cuarto día de la fiesta del Año Nuevo. Esta fiesta, denominada Sagmuk, comienzo del año, en sumerio y aquito en acádico, se celebraba a lo largo de los 12 primeros días del mes de Nisán. Comprendía varios complejos rituales, entre los que destacaban los siguientes: a. Día de expiación para el rey, correspondiente al cautiverio de Marduk; b. Liberación de Marduk; c. Combates rituales y procesión triunfal, presidida por el rey, hasta el Bit Akitu, la mansión de la fiesta del Año Nuevo, donde se celebraba un banquete; d. El Yeros Gamos del rey con una hieródula que personificaba a la diosa; e. La determinación de las suertes por los dioses. La primera secuencia de este complejo mítico ritual, la humillación del rey y el cautiverio de Marduk, señala la regresión del mundo al caos precosmogónico. En el santuario de Marduk, el gran sacerdote despojaba al rey de sus emblemas, cetro, anillo, sable y corona, y le golpeaba en el rostro. El rey, arrodillado, pronunciaba a continuación una fórmula en la que se declaraba inocente: no he pecado, oh Señor de los países, ni he sido negligente para con tu divinidad. El gran sacerdote respondía en nombre de Marduk: no temas. Marduk escuchará tu plegaria. Él acrecentará tu imperio. 32. Durante este tiempo el pueblo buscaba a Marduk, que se suponía que estaba encerrado en la montaña, fórmula que indicaba la muerte de una divinidad. Como ya hemos visto a propósito de Inanna Ishtar, esa muerte no era definitiva. Sin embargo, fue preciso rescatar del mundo inferior a la diosa. También Marduk se vio obligado a descender, lejos del sol y de la luz. 33. Era liberado finalmente y los dioses se reunían, es decir, se colocaban juntas sus estatuas, para determinar las suertes. Este episodio corresponde en el Enuma Elish a la promoción de Marduk como dios supremo. El rey presidía la procesión hasta el Bit Akitu, edificio situado fuera de la ciudad. La procesión representaba el cortejo de los dioses que se dirigían a luchar contra Tiamat. Según una inscripción de Sennacherib, se puede suponer que había una representación de la batalla primordial, en la que el rey personificaba a Asur, dios que había sustituido a Marduk. 34. El Yeros Gamos tenía lugar a continuación del regreso del banquete celebrado en el Bit Akitu. El último acto consistía en la determinación de la suerte. 35. Para cada uno de los meses del año. Al determinarlo, se creaba ritualmente el año, es decir, se aseguraba la fortuna, la fertilidad y la riqueza del nuevo mundo que acababa de nacer. El Akitu representa la versión mesopotámica de una representación mítico-ritual muy difundida, concretamente la fiesta del Año Nuevo, considerada como una repetición de la cosmogonía. 36. La regeneración periódica del cosmos constituye la gran esperanza de las sociedades tradicionales, y por ello nos veremos obligados a hacer frecuentes alusiones a las fiestas del Año Nuevo. Precisemos ya desde ahora que muchos episodios del Akitu reaparecen,
por no salir del ámbito del cercano Oriente, en Egipto, entre los hititas, en Ugarit, en Irán, entre los mandeos. Así, por ejemplo, el caos, ritualmente actualizado durante los últimos días del año, era representado mediante excesos orgiásticos del tipo de las Saturnales, la anulación de todo el orden social, por la extinción del fuego en los hogares y por el retorno de los muertos, representados por máscaras. En Egipto, entre los hititas y en Ugarit están atestiguados los combates entre dos grupos de figurantes. La costumbre de fijar las suertes de los 12 meses siguientes durante los 12 días intercalares persiste aún en el Medio Oriente y en la Europa Oriental. 37. El papel del rey en el Akitu nos es insuficientemente conocido. Su humillación corresponde a la regresión del mundo al caos y al cautiverio de Marduk en la montaña. El rey personifica al dios en la batalla contra Tiamat y en el Yeros Gamos con una hieródula, pero no siempre la identificación con el dios aparece clara. Como ya hemos visto, durante su humillación, el rey se dirige a Marduk. Sin embargo, la condición sacral del soberano mesopotámico está ampliamente atestiguada. Ya hemos aludido al matrimonio sagrado del rey sumerio, que representaba a Siadumusi, con la diosa Inanna. Este Yeros Gamos tenía lugar durante la fiesta del Año Nuevo, párrafo 9. Los sumerios consideraban la realeza como una institución descendida del cielo, tenía un origen divino, y esta concepción se mantuvo hasta que se extinguió la civilización asirio-babilónica. La sacralidad del soberano se proclamaba de distintas maneras. Se le llamaba rey del país, es decir, del mundo, o de las 4 regiones del universo, títulos reservados originariamente a los dioses. 38, al igual que ocurría con estos. En torno a su cabeza irradiaba una luz sobrenatural. 39. Ya antes de nacer, los dioses lo predestinaban para ejercer la soberanía. Al mismo tiempo que se reconocía su progenitura terrena, el rey era considerado hijo de Dios. Hammurabi se declara engendrado por Sin y Lipitistar por Enlil. Esta doble ascendencia lo convertía en intermediario por excelencia entre los dioses y los hombres. El soberano representaba al pueblo ante los dioses y tenía la misión de expiar los pecados de sus súbditos. A veces debía sufrir la muerte por los crímenes de su pueblo. Por este motivo tenían los asirios un sustituto del rey. 40. Los textos proclaman que el soberano había vivido en la intimidad de los dioses, en el jardín fabuloso donde se encuentran el árbol y el agua de la vida. 41. De hecho, el rey y su cortejo comen las ofrendas presentadas cada día a las estatuas de los dioses. El rey es el enviado del dios, el pastor del pueblo, llamado por el dios. 42. A instaurar la justicia y la paz sobre la tierra. Cuando Anu y Enlil llamaron a Lipitistar a ejercer el gobierno del país a fin de establecer la justicia en el país, entonces yo, Lipitistar, el humilde pastor de Nippur, establecí la justicia en Same y Akkad, de acuerdo con la palabra de Enlil. 43. Podría decirse que el rey participa de la modalidad divina, pero sin llegar a ser Dios. Representaba al dios, y esto llevaba consigo en los estadios arcaicos de la cultura que también era de algún modo aquello que representaba. En todo caso, y como mediador entre el mundo de los hombres y el de los dioses, el rey mesopotámico encarnaba en su persona una unión ritual entre las dos modalidades del existir, la divina y la humana. Merced a esta doble naturaleza, el rey era considerado, al menos metafóricamente, creador de la vida y de la fertilidad. Pero no era Dios, no era un nuevo miembro del panteón, a diferencia del faraón egipcio. Véase párrafo 27. Los fieles no le dirigían oraciones, al contrario, pedían a los dioses bendiciones para su rey. Porque los soberanos, a pesar de su intimidad con el mundo divino, a pesar del Yeros Gamos, con ciertas diosas, no llegaban a trascender su condición humana. A fin de cuentas, seguían siendo mortales.
Nadie olvidaba que incluso el fabuloso rey de Uruk, Gilgamesh, había fracasado en su intento de conquistar la inmortalidad. 23. Gilgamesh en busca de la inmortalidad. La epopeya de Gilgamesh es ciertamente la más famosa y la más popular de las creaciones babilónicas. Su héroe, Gilgamesh, rey de Uruk, era célebre ya en la época arcaica. Se ha encontrado la versión sumeria de numerosos episodios de su vida legendaria. Pero, a pesar de sus antecedentes, la epopeya de Gilgamesh es obra del genio semítico. Fue precisamente el acádico el idioma en que se compuso, a partir de diversos episodios aislados, una de las más conmovedoras historias sobre la búsqueda de la inmortalidad o, más exactamente, del fracaso final de una empresa que parecía tener todas las probabilidades de alcanzar el éxito. Esta saga, que se inicia con el relato de los excesos eróticos de un héroe que a la vez es un tirano, revela en última instancia la impotencia de las virtudes puramente heroicas para trascender radicalmente la condición humana. Sin embargo, Gilgamesh era de naturaleza divina en sus 2/3, hijo de la diosa Ninsun y de un mortal. 44. El texto empieza por exaltar su omnisciencia y las grandiosas construcciones que había emprendido. Pero inmediatamente después se nos muestra la figura de un déspota que viola a las mujeres y las muchachas, que extenúa a los hombres con durísimos trabajos. Los habitantes de su ciudad suplican a los dioses, y estos se deciden a crear un ser de talla gigantesca capaz de enfrentarse con Gilgamesh. Este ser semisalvaje, que recibe el nombre de Enkidu, vive en paz con las fieras y con ellas va a beber en las mismas fuentes. Gilgamesh sabe de su existencia primero en sueños y después por las noticias de un cazador que lo ha visto. Envía una cortesana para hechizarlo con sus encantos y conducirlo hasta la ciudad de Uruk. Tal como habían previsto los dioses, los dos campeones miden sus fuerzas nada más encontrarse. Gilgamesh sale victorioso, pero entabla amistad con Enkidu y ambos se hacen compañeros. En última instancia, el plan de los dioses no ha fracasado, pues Gilgamesh prodigará en adelante su vigor en aventuras heroicas. Acompañado de Enkidu, se dirige hacia el lejano y fabuloso bosque de cedros que guarda un ser monstruoso y todopoderoso, Uguaba. Los dos héroes lo abaten después de talar su cedro sagrado. Cuando Gilgamesh retorna a Uruk, la diosa Ishtar se fija en él y le invita a ser su esposo, pero él se niega con insolencia. Ishtar, sintiéndose humillada, suplica a su padre, Anu, que cree el toro celeste, para que aniquile a Gilgamesh y a su ciudad. Anu se niega al principio, pero cede al fin cuando Ishtar le amenaza con soltar a los muertos que retiene en los infiernos. El toro celeste se lanza contra Uruk y sus mugidos hacen caer a centenares a los hombres del rey. Pero Enkidu logra sujetarlo por la cola y Gilgamesh le hunde su espada en la nuca. Ishtar, furiosa, sube a los muros de la ciudad y maldice al rey. Enardecido por su victoria, Enkidu arranca una pata al toro celeste y la lanza ante la diosa, al mismo tiempo que la cubre de injurias. Este es el momento culminante en la carrera de los dos héroes, pero al mismo tiempo el prólogo de una tragedia. Aquella misma noche Enkidu sueña que ha sido condenado por los dioses. Por la mañana cae enfermo y sucumbe al cabo de 12 días. Gilgamesh sufre un cambio inesperado que lo convierte en un ser desconocido. Durante 7 días y 7 noches llora a su amigo y se niega a darle tierra, esperando que sus lamentos terminen por resucitarlo. Gilgamesh no cede hasta que aparecen los primeros signos de descomposición del cuerpo de Enkidu, al que da tierra con toda solemnidad. El rey abandona la ciudad y anda errante por el desierto, lamentándose, ¿acaso no voy a morir yo también como Enkidu? Tablilla 9, col. 1, v4. 45, se siente aterrorizado por la idea de la muerte. Las hazañas heroicas ya no le sirven de consuelo. En adelante, su único afán será escapar a la suerte de los humanos, adquirir la inmortalidad.
Sabe que el famoso Utnapishtim, el salvado del diluvio, vive para siempre y decide salir a buscarlo. El viaje abunda en pruebas de tipo iniciático. Llega a las montañas Masu y encuentra la puerta que atraviesa todos los días el sol, y que está vigilada por una pareja de hombres escorpión, cuya mirada basta para causar la muerte. 2,7. El héroe invencible se siente paralizado de terror y se postra humildemente. Pero los hombres escorpión reconocen la parte divina de Gilgamesh y le permiten penetrar en el túnel. Después de 12 horas de marcha en la oscuridad, Gilgamesh sale al otro lado de las montañas y se encuentra de pronto en un jardín maravilloso. A cierta distancia y a la orilla del mar reconoce a la ninfa Siduri, a la que pregunta dónde puede encontrar a Utnapishtim. Siduri intenta disuadirle de sus propósitos. Cuando los dioses hicieron a los hombres, asignaron la muerte a los hombres y se guardaron la vida para sí. Tú, Gilgamesh, hincha tu vientre y goza día y noche. Haz de cada día una fiesta y danza y retosa día y noche. 46. Pero Gilgamesh persiste en su decisión. Siduri le encamina entonces hacia Ursanabi, el barquero de Utnapishtim, que se encontraba allí cerca. Atraviesan los dos las aguas de la muerte y llegan a la orilla junto a la que vive Utnapishtim. Gilgamesh le pregunta cómo ha conseguido la inmortalidad. De este modo escucha la historia del diluvio y cómo los dioses tomaron la decisión de hacer de Utnapishtim y su esposa sus padres, colocándolos en las desembocaduras de los ríos. Pero Utnapishtim pregunta a Gilgamesh, en cuanto a ti, ¿cuál de los dioses te agregará a su asamblea para que obtengas la vida que buscas? 198. Su discurso, sin embargo, adopta un giro inesperado. Trata ahora de no dormir durante 6 días y 7 noches. 199. Se trata con seguridad de la más dura prueba iniciática. Vencer el sueño, permanecer despierto, equivale a una transmutación de la condición humana. 47. Hemos de entender que Utnapishtim, sabiendo que los dioses no otorgarán al héroe la inmortalidad, aconseja a éste que la conquiste por medio de una iniciación. Gilgamesh había superado ya ciertas pruebas, la marcha por el túnel, la tentación de Siduri, la travesía de las aguas de la muerte. Se trata de pruebas en cierto sentido heroicas, pero esta vez se le sugiere someterse a una prueba de carácter espiritual, pues solo una fuerza de concentración excepcional puede hacer a un hombre capaz de permanecer despierto 6 días y 7 noches. Pero Gilgamesh se duerme inmediatamente, y Utnapishtim exclama en tono sarcástico, mira al hombre fuerte que desea la inmortalidad, el sueño, como un viento violento, se ha abatido sobre él. 203 a 204. Gilgamesh duerme de un tirón 6 días y 7 noches, y cuando Utnapishtim lo despierta reprocha a este que le haya despertado cuando apenas acababa de conciliar el sueño, pero luego se rinde ante la evidencia y comienza a lamentarse, ¿qué he de hacer, Utnapishtim, o a dónde iré? Un demonio se ha apoderado de mi cuerpo, en la estancia en que duermo habita la muerte, y a donde quiera que vaya, allí está la muerte. 230 a 234. Gilgamesh se dispone a regresar, pero en el último momento, a sugerencias de su mujer, Utnapishtim le revela un secreto de los dioses, el lugar donde se encuentra la planta que restituye la juventud. Gilgamesh desciende al fondo del mar, la corta, 48, y, completamente feliz, emprende el camino de regreso. Al cabo de varios días de marcha llega a un manantial de agua fresca y se apresura a tomar un baño. Atraída por el aroma de la planta, sale del agua una serpiente, la arrebata y por ello muda de piel. 49. En medio de sollozos se lamenta Gilgamesh de su mala suerte a Ursanabi. En este episodio podemos entrever el fracaso de una nueva prueba iniciática. El héroe no ha sabido sacar provecho de un don inesperado, carece, en una palabra, de sabiduría. El texto termina abruptamente. Gilgamesh llega a Uruk y ruega a Ursanabi que suba a los muros de la ciudad y admire sus sólidos cimientos.
50. Se ha visto en la epopeya de Gilgamesh una ilustración dramática de la condición humana, definida por la inexorabilidad de la muerte. Sin embargo, esta primera obra maestra de la literatura universal nos da también a entender que algunos seres podrían obtener la inmortalidad sin la ayuda de los dioses, pero a condición de salir victoriosos de una serie de pruebas iniciáticas. Vista desde esta perspectiva, la historia de Gilgamesh vendría a ser más bien el relato de una iniciación frustrada. 24. El destino y los dioses. Desgraciadamente, ignoramos el contexto ritual de la iniciación mesopotámica, suponiendo que hubiera existido. En las pruebas específicas a que es sometido Gilgamesh podemos adivinar, a través de su estructura específica, la significación iniciática de la búsqueda de la inmortalidad. Los romances del ciclo artúrico presentan una situación análoga, abundan los símbolos y los motivos iniciáticos, pero es imposible determinar si estaban ligados a un complejo ritual o si representan más bien una reminiscencia de la mitología céltica o de la gnosis hermética, o si se trata simplemente de productos de la actividad imaginativa. Al menos en el caso de los romances del ciclo artúrico conocemos las tradiciones iniciáticas que precedieron a su redacción, mientras que ignoramos la protohistoria del posible argumento iniciático implícito en las aventuras de Gilgamesh. Se ha hecho notar, con razón, que el pensamiento religioso acádico carga el acento sobre el hombre. La historia de Gilgamesh adquiere un valor de ejemplaridad, proclama la precariedad de la condición humana, la imposibilidad, incluso para un héroe, de conseguir la inmortalidad. El hombre ha sido creado mortal, y su única razón de ser es el servicio de los dioses. Esta antropología pesimista aparece formulada ya en el Enuma Elish y la encontramos asimismo en otros importantes textos religiosos. El diálogo entre el amo y el criado se nos muestra como el producto de un nihilismo agravado por una neurosis. El amo no sabe lo que quiere. Está obsesionado por la futilidad de todo esfuerzo humano, sube a los cerros de las viejas ruinas y paséate a lo largo y a lo ancho, mira las calaveras de los hombres de otros tiempos y del nuestro. ¿Cuál de ellos es el malhechor y cuál el amable filántropo? 51. Otro texto célebre, el diálogo sobre la miseria humana, que ha sido llamado el Eclesiastés babilónico, adopta un tono aún más desesperanzado. ¿Acaso el fiero león, que se sacia de la carne más exquisita, presenta su ofrenda de incienso a fin de aplacar la cólera de su diosa? En cuanto a mí, ¿he dejado de hacer mi oblación? No, ya he orado a los dioses, he presentado los sacrificios previstos a los dioses. Líneas 51 y 6. Este héroe se ha esforzado desde la infancia por comprender a la diosa. Sin embargo, el dios me ha traído la penuria en lugar de la riqueza, líneas 71 y 6, mientras que han sido el malvado y el impío los que han amasado una fortuna, línea 236. La turba alaba la palabra de un hombre encumbrado, experto en el crimen, mientras que desprecia al ser humilde que no ha cometido ninguna violencia. Sale justificado el malhechor y se persigue al justo. El bandido recibe el oro, mientras que se deja perecer de hambre al débil, se refuerza el poder del malvado y se arruina al enfermo, se abate al débil, líneas 267 y 6. 52. Esta desesperanza no es consecuencia de una meditación sobre la vanidad de la existencia humana, sino de la experiencia de una injusticia general. Los malvados triunfan, de nada sirven las oraciones. Los dioses parecen indiferentes a los asuntos humanos. A partir del segundo milenio estallarán en otros ámbitos crisis espirituales del mismo tipo: Egipto, Israel, la India, Irán, Grecia, con diversas consecuencias, pues las respuestas a este tipo de experiencia nihilista se producen conforme al genio religioso específico de cada cultura. Pero en la literatura sapiencial mesopotámica los dioses no siempre se muestran tan indiferentes. Un texto nos habla de los dolores físicos y espirituales de un inocente al que se ha comparado con Job.
Se trata de un verdadero justo doliente, pues ninguna divinidad parece dispuesta a ayudarle. Innumerables enfermedades lo habían reducido a verse, hundido en sus propios excrementos. Los suyos ya lo lloraban por muerto cuando una serie de sueños le revela que Marduk está a punto de salvarlo. Como en un trance estático ve al dios alejando los demonios de la enfermedad y arrancando los dolores de su cuerpo como quien saca una planta de raíz. Finalmente, una vez recuperada la salud, el justo da gracias a Marduk atravesando ritualmente las 12 puertas de su templo de Babilonia. 53. En resumidas cuentas, al cargar el acento sobre el hombre, el pensamiento religioso acádico pone también de relieve los límites de las posibilidades humanas. Entre los hombres y los dioses media una distancia infranqueable, pero ello no significa que el hombre se encuentre aislado en su propia soledad. En primer lugar, participa de un elemento espiritual que puede considerarse de naturaleza divina, su espíritu, Ilu, literalmente, Dios, 54. Por otra parte, mediante sus plegarias espera obtener la bendición de los dioses. Pero sobre todo sabe que forma parte de un universo unificado por las homologías, vive en una ciudad que constituye una imago mundi, cuyos templos y sigurats representan centros del mundo y, en consecuencia, aseguran la comunicación con el cielo y con los dioses. Babilonia era una Babilani. Una puerta de los dioses, pues aquella ciudad marcaba el punto por el que los dioses descienden a la tierra. Muchas ciudades y santuarios llevaban el nombre de unión entre el cielo y la tierra. 55. Dicho de otro modo, el hombre no vive en un mundo cerrado separado de los dioses, completamente aislado de los ritmos cósmicos. Por otra parte, todo un complejo sistema de correspondencias entre el cielo y la tierra hacía posible a la vez la comprensión de las realidades terrenas y el modo en que están influidas por los respectivos prototipos celestes. Un ejemplo, como a cada planeta correspondían un metal y un color, todas las cosas, en virtud de su color, estaban bajo el influjo de un planeta. Pero cada planeta pertenecía a un dios, que por ello mismo estaba representado por el metal respectivo, 56. En consecuencia, manipulando ritualmente un determinado objeto metálico y una piedra semipreciosa de un color conveniente, el individuo podía considerarse bajo la protección de un dios. Finalmente, numerosas técnicas adivinatorias, desarrolladas en su mayor parte en la época acádica, permitían el conocimiento del futuro. Se creía, por tanto, que era posible evitar ciertas desventuras. La diversidad de estas técnicas y el considerable número de documentos escritos conservados prueban el prestigio de que estaba revestida la mántica en todas las capas sociales. El método más elaborado era la estispición, es decir, el examen de las vísceras de los animales sacrificados. El menos costoso, la lecanomancia, consistía en verter unas gotas de aceite sobre agua o a la inversa, para leer a continuación los signos que dibujaba uno de los líquidos sobre la superficie del otro. La astrología, desarrollada más tarde que las restantes técnicas, se practicaba sobre todo en el entorno de los soberanos. En cuanto a la interpretación de los sueños, se completó, a partir de comienzos del segundo milenio, con los sistemas para conjurar los presagios funestos. 57. Todas las técnicas adivinatorias perseguían el descubrimiento de unos signos que luego eran descifrados conforme a ciertas reglas tradicionales. El mundo, en consecuencia, se revelaba dotado de estructuras y regido por unas leyes. Mediante el procedimiento de descifrar los signos, se podía conocer el futuro. Dicho de otro modo, se lograba dominar el tiempo. Pues se preveían unos acontecimientos que iban a realizarse únicamente al cabo de cierto lapso temporal. La atención prestada a los signos dio como resultado ciertos descubrimientos de valor científico efectivo.
Algunos de estos descubrimientos fueron recogidos más tarde por los griegos, que los perfeccionaron. La ciencia babilónica, por su parte, se mantuvo siempre en la etapa de un saber tradicional, en el sentido de que el conocimiento científico mantuvo una estructura totalitaria, es decir, que implicaba unos presupuestos cosmológicos, éticos y existenciales. 58. Hacia el 1500 a.C. parece definitivamente concluida la época creadora del pensamiento mesopotámico. Durante los 10 siglos siguientes se diría que la actividad intelectual queda confiscada por la erudición y las labores de compilación. Pero la irradiación de la cultura mesopotámica, atestiguada desde las épocas más remotas, prosigue y aumenta. Ideas, creencias y técnicas de origen mesopotámico circulan desde el Mediterráneo occidental hasta el Hindú Kush. Es significativo el hecho de que los descubrimientos babilónicos llamados a popularizarse impliquen más o menos directamente unas correspondencias cielo-tierra o macrocosmos-microcosmos. Capítulo 4. Ideas religiosas y crisis políticas en el Antiguo Egipto.